Vamos a estar estudiando, hermano, la doctrina de la antropología, que básicamente, hermano, es la doctrina del hombre. Ahora, cuando estudiamos la doctrina del hombre, vamos a estudiarla desde la perspectiva cristiana, desde una perspectiva bíblica, porque hay muchas maneras de estudiar el origen del hombre. Podemos hacerlo, hermanos, de una manera filosófica, ¿verdad? Podemos hacerlo, hermano, en base a pensamientos ateos, ¿verdad? Hay gente, el ateo tiene su manera de pensar, hermano, su manera de creer de dónde se originó, hermano, el hombre. Así que bueno, hoy vamos a ver lo que dice la Biblia, hermano, en cuanto a eso, la Biblia en cuanto a eso, ¿verdad? En cuanto a la doctrina del hombre. Así que, hermanos, espero que todos tengan su folleto y que todos puedan aprender en esta noche. Hermanos, son exactamente las 6:34 de la tarde y yo quiero, hermano, tomar el tiempo necesario para que usted pueda aprender. Primeramente, hermanos, yo quiero que usted vaya conmigo a la Biblia, al libro de Génesis, por favor. Génesis, capítulo 1. Vaya conmigo, por favor, hermanos, a Génesis, capítulo 1 y el versículo 27. Este es el versículo base donde vamos a tener nuestro estudio bíblico hoy. Vamos a ver muchos versículos más, hermanos, sobre la antropología, la doctrina del hombre. Génesis capítulo 1 y el versículo 27 dice de la siguiente manera. Espero yo que usted lo haya encontrado y lo leo de la siguiente manera. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este versículo, hermano, sin duda es un versículo que nos da, hermano, fe en cuanto a nuestro origen. Si usted habla, hermano, con personas con diferentes, vamos a ver, filosofías, ellos van a decirle, hermanos, ¿verdad? Dependiendo del origen de su filosofía, le van a decir, hermano, qué es lo que creen en cuanto al origen del hombre. Usted podrá tener conversaciones con personas que le van a decir que el origen del hombre es por una raza extraterrestre desconocida, ¿verdad? Que quizás vinieron esta raza, ¿cómo se llama? Muy inteligente y nos dejaron aquí en la tierra, ¿verdad? Para que lleguemos un día a ser como ellos. Entonces, esa es una forma de pensarlo. De repente usted va a hablar con una persona que cree en la evolución y le va a decir que nosotros descendemos, ¿verdad?, del mono y que a través de los años hemos ido evolucionando, ¿verdad? Y otros pensamientos como de repente simplemente, hermanos, nosotros nos originamos de una célula y hay muchos pensamientos, ¿verdad? Pero hoy queremos enfocarnos en lo que la Biblia dice, en lo que nosotros creemos, ¿verdad? Y yo espero que usted pueda poner atención a todos los pasajes bíblicos que vamos a usar. Primeramente, hermanos, quiero a manera de introducción decirle lo que significa antropología. Y la palabra antropología, hermanos, viene el origen, como siempre, del griego. La palabra antropos, que significa hombre, hermanos, entonces, y teología, que es el estudio, ¿verdad? En este caso de Dios, pero también, hermano, enseñanza en todos los aspectos. Cuando unimos esas dos palabras, hermanos, son el estudio o la doctrina del hombre, ¿verdad? Ahora, hay muchas definiciones, como le estoy diciendo, acerca del origen del hombre, de dónde viene. Algunas son bastante chistosas, cómicas, ¿verdad? Porque hay gente que tiene sus ideas bien extravagantes, como esa que le mencioné de los extraterrestres, ¿verdad? Otras son básicamente tristes, hasta trágicas, ¿verdad? Porque no tienen sentido. Sea como sea, hermanos, nosotros en esta noche vamos a usar la Biblia para poder estudiar esto. Quiero decirle, hermanos, que para estudiar la doctrina de la antropología, yo he puesto en sus notas un bosquejo de cómo deberíamos de estudiarlo. Hermanos, el hombre siempre se ha preguntado, básicamente estas preguntas, valga la redundancia, es ¿quién soy? ¿De dónde he venido? ¿A dónde voy? ¿Qué hay después de la vida? Yo creo que usted, hermano, como un ser consciente, ¿verdad? Usted se ha preguntado alguna vez, ¿y qué habrá después de la muerte? ¿En realidad hay un cielo? ¿En realidad hay un infierno? ¿Qué sucede? ¿Es el fin? ¿Verdad? Son preguntas bien profundas. ¿O quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Verdad? ¿De dónde he venido? Ahora, déjeme decirle que pocas veces me he preguntado eso, pero hay gente que batalla mucho con esas preguntas, hermano. Entonces, si vamos a estudiar la doctrina de la antropología, el bosquejo sería el siguiente. Primero, estudiaríamos el hombre en el estado de inocencia. Eso tiene que ver su origen, su naturaleza, su constitución, su condición, su supremacía.
El segundo punto que viéramos durante la doctrina de la antropología fuera el hombre en el estado de pecado. Allí estudiaríamos lo que es la caída del hombre y los hijos de Caín. Luego llegaríamos a un tercer punto importante que sería el hombre en el estado de la gracia. Ahí estudiaríamos su posición, su estado y sus dos naturalezas. Todo esto, hermano, tomaría semanas para poder estudiarlo. Por supuesto, hermanos, yo voy a enseñar solamente, otra vez, me gusta ocupar esta palabra, aunque de repente no tiene nada que ver, pero un aperitivo, ¿verdad? Eso es lo que quiero darles, una introducción, hermano, para que usted tenga el deseo de seguir aprendiendo. Vamos a aprender hoy 3 cosas durante este tiempo, 40 minutos que vamos a tomar, que son su origen, su naturaleza y su constitución. Vamos a ver 3 cosas, lo voy a repetir: su origen, su naturaleza y su constitución. Esto vamos a hacerlo a la luz de la Biblia, ¿verdad? Que es nuestra autoridad final. Ahora, no voy a profundizar mucho en esto, como siempre, sino que es nada más una, ¿cómo es la palabra que quisiera ocupar, hermano? Una probadita, ¿verdad? Hay una palabra técnica que ahorita no la tengo, hermanos, pero yo sé que usted me entiende. Empecemos, hermanos, con la primera parte, que es la inocencia, ¿verdad? El estado original del hombre. Primeramente, ¿qué es la inocencia? Bueno, aquí le doy un término básico, sencillo. La palabra inocencia, nosotros queremos describir al hombre en su estado de pureza original y de su inocencia, una vez más, su rectitud antes de pecar contra Dios. Entonces, antes de que él pecara, hermanos, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar básicamente, hermanos, la condición en la que se encontraba. Primeramente, su origen. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Bueno, la Biblia dice, hermanos, que nosotros somos, ayúdeme, creación de Dios. Entonces, si le pregunta, hermanos, o sea, si se le pregunta a su hijo, si le pregunta un niño o un joven o alguien le hace una pregunta: ¿cuál es el origen? ¿De dónde vienes tú? ¿Qué crees tú en cuanto a de dónde viene el hombre? ¿Cuál sería su respuesta? Ahora, si usted lo cree, si usted está completamente seguro de esto, usted debería responder: bueno, yo creo que nosotros fuimos creados por Dios. Vamos a suponer que alguien le dice: pues yo no creo eso. Está bien, la persona es libre de creer de dónde el origen que él quiera, ¿verdad? Pero usted, hermano, como hijo de Dios, debe de creer en la palabra. No porque se lo digo yo, ni se lo quiero imponer, sino porque el Espíritu Santo que está en usted le dice que es la verdad. Entonces, hermano, hay 2 lados para entender el origen: el lado negativo y el lado positivo. El lado positivo es facilito: somos creación de Dios y hay pasajes que lo demuestran. El lado negativo es un poquito más extenso porque tiene muchas filosofías. Por ejemplo, nosotros no venimos, hermano, por biogénesis o por una generación espontánea. ¿Qué quiere decir eso? Esta teoría, hermano, se basa en la creencia de que no hubo un creador, sino que el hombre simplemente llegó a existir sin tener una causa. Y esto, hermano, no se puede concebir, hermano, ni científicamente. Una persona con sus 5 sentidos, usando la razón, tiene que entender que todo que todo efecto tiene una causa, y nosotros no somos la excepción. ¿Cómo es posible que alguien me diga a mí o me quiera imponer o le quiera imponer a los niños en las escuelas, hermanos, que su origen es desconocido, que simplemente aparecimos y ya? Eso no es una respuesta, hermano, lógica, ¿verdad? Entonces, pero la palabra de Dios nos dice que hay un ser, hermano, eterno, ¿verdad? Que es Dios, y ese Dios le plació, hermano, crearnos a nosotros y todo lo que hay. Ahora, básicamente nosotros rechazamos este tipo de pensamiento. También está, hermano, la evolución. La evolución, hermanos, muchos piensan en eso. Bueno, hoy creo que hay muchos que están dejando de creer en eso, ¿verdad? Y yo creo que la mayoría de personas, hermanos, hoy con la tecnología se da cuenta, ¿verdad? Que cada vez que se meten a la Biblia pueden darse cuenta que es la palabra de Dios. Hermanos, estamos en el siglo XXI, hermanos, y con toda la tecnología que tenemos, no hay nadie, hermanos, que se ponga a refutar ahí, ¿verdad? Con fundamentos que la palabra de Dios es mentira. Y aquellos que lo hacen quedan exhibidos, hermanos, como personas ignorantes, porque, hermanos, se contradice el mismo, ¿verdad? No hay fundamento. Bueno, la evolución, hermano. Quiero contarle un poquito acerca de esto, hermanos, en cuanto a evolución. ¿Por qué nosotros no deberíamos de creer en eso? Bueno,
si nosotros somos creación de Dios, es lógico creer, hermanos, que tenemos un diseño perfecto. Fíjese en esto. La sangre del ser humano, hermanos, se puede utilizar para todas las razas, ¿verdad? Ahora, siempre y cuando, hermanos, sea el tipo de sangre correcto, ¿verdad? A lo que quiero decir, que la sangre mía puede ser utilizada, hermanos, en otra persona, no importando si es salvadoreño, puede ser un africano, hermano, puede ser un estadounidense, puede ser un brasileño, hermano, y esto fue un descubrimiento, hermano, que fue hecho en la Segunda Guerra Mundial. Hay un párrafo ahí que le quiero leer. Se ha comprobado que la sangre humana es una sola sangre. La Segunda Guerra Mundial comprobó esta verdad. ¿Y cómo lo comprobaron? Bueno, la sangre de un hombre blanco puede ser inyectada en las venas de un hombre negro y viceversa y dar vida. Las transfusiones de sangre se han practicado solo durante los últimos 100 años. Y esto, hermanos, Dios ya lo había revelado desde tiempos antiguos. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 26, hay un pasaje que es muy lindo. Vaya conmigo, por favor, hermano, libro de Hechos 17, por favor. Hechos 17, búsquelo, ¿verdad? El versículo 26. Hechos 17, el versículo 26. Con este descubrimiento que el humano hizo, hermanos, una vez más, nuestra creencia es sólida. Somos creación de Dios, una sola sangre para toda la humanidad. Esto, hermano, no puede ser casualidad. Esto es un diseño de un Dios, hermano, inteligente. Hechos 17, versículo 26 dice de la siguiente manera. Ayúdeme. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites de su habitación. Qué bonito, hermano, ¿verdad? De un descubrimiento que fue hecho hace unos 100 y pico de años, que Dios lo diga, hermano, desde mucho antes, ¿verdad? Hermanos, esto es la palabra de Dios. Podríamos hablar mucho acerca de eso, pero otra más. Hay una diferencia en cuanto a la constitución del hombre y, hermano, y la del animal. Por ejemplo, hermano. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la evolución dice, hermano, que nosotros, ¿verdad? Empezamos con una célula. Esa célula, ¿verdad? Dio origen a un tipo de pez. Ese pez se convirtió en lagartija. Esa lagartija, hermano, se convirtió en un animal cuadrúpedo. Ese animal cuadrúpedo, hermano, luego se convirtió en una especie de mono, ¿verdad? Vamos a decir, de humano, ¿verdad? Pero muy primitivo, ¿verdad? Que caminó algo encorvado en dos patas y luego fue evolucionando hasta que llegó a ser lo que somos nosotros ahora. Si la evolución fuera cierta, todavía tuviéramos, hermanos, animales, ¿verdad? Y personas y seres evolucionando, pero no lo hay, hermano. Desde que la tecnología, hermanos, hizo su boom, ¿verdad?, sobre este mundo, no hay nada que pueda comprobar esto, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de que hay una diferencia entre los humanos y el ser humano, hermano, esto es algo bien radical, para que no confundamos las cosas, hermano, y no tengamos duda de esto. Tenemos, hermanos, diferencias por lo menos en 4 áreas, hermanos, que yo les quiero explicar rápidamente. Primero, físicamente. El hombre posee un intelecto que es superior a todos los animales, hermano. Es cierto que hay animales, hermanos, que pueden decir palabritas, que pueden aprender, pero no son seres pensantes, racionales, hermanos, ¿verdad? Lo pueden aprender, hermanos, y qué bendición, pero no llegan, hermanos, a la estructura, al diseño de un ser humano. También, hermanos, mentalmente somos diferentes. El hombre, hermanos, posee, ¿verdad?, esos pensamientos y esa forma de expresarse, hermanos, que viene básicamente de Dios, hermanos. Dios mismo se la dio. Dice que fuimos creados a su imagen. El hombre sabe la diferencia entre el bien y el mal, y eso nos lleva a otra diferencia. Moralmente somos diferentes. El hombre es la única criatura que tiene cualidades morales. Con esto yo quiero decir que puede diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Los animalitos, hermanos, tienen un instinto, ¿verdad? Y aún así les falla, hermano. El ser humano sabe cuando algo es bueno y cuando algo es malo, y esta moral solo pudo ser dada por un Dios creador. Ahora, espiritualmente somos diferentes, hermano. El hombre ha sido creado con capacidades espirituales y con un anhelo, hermano,
hermanos, de adorar a ese Creador. Hermanos, en todo el mundo, en todas las tribus, en todas las diferentes, hermanos, vamos a ver, ¿cómo podría decir? En todos los diferentes tipos de razas que hay en el mundo, todos tienen algo que es natural, que está implícito en ellos, y es el deseo de adorar a un Dios creador. Hermano, dígame usted, ¿cómo es posible esto? Porque su creador lo puso ahí, hermano, para que me entienda, lo creó con ese chip, ¿verdad? Para que le adore. Eso, hermano, es el sentido espiritual del hombre, y esto no lo tienen los animales, hermano. Solo el hombre puede adorar a Dios. Ahora, podríamos seguir hablando de esto. Yo no soy ningún profesional en este sentido, pero hermanos, usted puede, y no necesita usted ser un profesional para darse cuenta que hay muchas teorías que son ilógicas, ¿verdad?, en cuanto al origen de la raza humana. Entonces, hermanos, la Biblia dice, una vez más, que el lado correcto en el que nosotros podemos estar es creación, una creación de Dios. Este es el lado positivo. Eso nos lleva al segundo punto, que es la naturaleza del hombre. Vamos a hablar acerca de la naturaleza del hombre. En cuanto a la naturaleza, tenemos que estudiar la imagen del hombre. ¿Cuál es la imagen del hombre? Bueno, en Génesis 1:26, hermanos, si usted está ahí en su Biblia, dice de la siguiente manera: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios, conforme a su semejanza, ¿verdad? Y eso lo dice la palabra de Dios, no solo en Génesis, sino hay varios textos ahí, como el capítulo 9:6, en 1 Corintios 11:7 y otros más. También fuimos, hermanos, hechos o vistos bajo la Trinidad de Dios, hermano, bajo esa bendita Trinidad. El hombre, hermanos, en cuanto a su origen, su diseño, hermanos, ¿verdad? También, hermanos, es visto como es visto Dios. Su naturaleza es tripartita, su origen, hermano, es así. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Génesis 2, versículo 7. Vamos a ver. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando usted analiza este versículo, hermanos, usted puede darse cuenta que somos tripartitos. Cuando dice Jehová Dios formó el hombre del polvo de la tierra, está hablando de nuestro cuerpo. Cuando dice sopló en su nariz aliento de vida, eso es el espíritu. Y cuando dice fue el hombre un ser, está hablando del alma, dice un ser viviente. Usted puede ver ahí, hermanos, las tres naturalezas del hombre: cuerpo, alma y espíritu. Ahora, podríamos seguir hablando de esto y voy a hablar un poquito más al final. También el hombre, hermanos, en su origen, hermanos, en su diseño, en su naturaleza, puede ser visto, hermanos, de una manera intelectual y moral. Miren lo que la Biblia dice, hermanos, en varios versículos, como por ejemplo el libro de Colosenses 3, 9 y 10. Voy a ir ahí, hermanos, si usted me sigue, por favor, Colosenses 3, 9 y 10. Yo sé que lo que estoy diciendo ahorita voy rápido y que de repente no lo va a agarrar todo, pero por eso tiene sus notas ahí para que usted lo estudie en su casita, hermano. Y déjeme decirle, hermano, que todas estas bases son buenas para nosotros porque nos ayuda a darnos cuenta, hermano, que nuestro diseño viene de Dios. Nosotros somos seres morales. Nuestro diseño, hermanos, nuestro origen, nuestra naturaleza, hermanos, es una naturaleza intelectual y una naturaleza moral. ¿Y eso de dónde viene? Viene de Dios. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3, versículo 9 en adelante? Dice de la siguiente manera: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hay uno más ahí, quiero ver, ayúdeme, ahí quedémonos, ¿verdad? Entonces, hermanos, en cuanto a lo intelectual, Dios nos ha hecho, hermano, moralmente, ¿verdad?, capaces de discernir entre lo bueno y lo malo. Usted entiende, hermano, que mentir es malo, ¿verdad? Mentir es malo. Hermano, míreme, quisiera profundizar en esto, pero el tiempo no nos da. Pero analice una cosa, hermano. Vea, hermano, este diseño tan hermoso que Dios, o vamos a decir para entendernos, ¿verdad? Este chip que Dios puso en nosotros de la moralidad.
Hermano, la moralidad es uno de los argumentos que el ser humano puede utilizar para la existencia de Dios. Cuando un ateo, hermano, o un agnóstico están peleando con un cristiano, siempre van a llegar a un punto donde la moralidad es tema de discusión. Porque, hermano, cuando llegamos a hablar de la moralidad, hermanos, todos debemos de quedarnos pensando, ¿y por qué? Pues, ¿cómo es posible que todas las razas en el mundo, hermano, tengan este atributo, esta cualidad, hermanos, de saber lo que es bueno y de saber lo que es malo? Esto no puede ser, hermano, simplemente casualidad. Esto no puede ser, hermano, como dice, ¿verdad?, la evolución ahí, ¿verdad?, que se ha ido desarrollando. No, hermano, es algo innato en nosotros. Es parte del diseño de Dios, hermano. Y por eso nosotros creemos en la creación divina de Dios. Podríamos hablar de la semejanza física, ¿verdad? Mire, la Biblia dice que Dios es espíritu. En Juan 4:24, la Biblia dice que también que por cierto, ¿verdad?, si ese espíritu es un Dios invisible, podríamos entenderlo de esa manera. Pero eso no quiere decir, hermano, que Dios no tenga una forma en la cual Él se ha manifestado a nosotros. Y esa forma, hermano, eso es una forma humana, ¿verdad? Es una forma, hermano, antropomórfica, en la cual nosotros podemos ver cualidades de una persona. Dios dice, la vez pasada hablamos que Él tiene manos, que Él tiene ojos, que tiene corazón. Entonces, cuando Dios se nos muestra a nosotros, se nos muestra de una manera humana para que podamos entenderlo. Y esa manera, hermanos, en que Dios se muestra, es la manera en que nos hizo a su imagen y semejanza. Ahora, con lo que yo he dicho, hermanos, no es suficiente para que usted diga, estoy plenamente convencido, ¿verdad?, de mi origen. No, hermano, usted tiene que pasar tiempo en la Biblia, tratando de ver, hermanos, el propósito de Dios, cuál fue el origen de su diseño, por qué se encuentra en esta tierra, hermano, para tratar de comprender esas preguntas existenciales que leímos al principio, ¿verdad? Pero mientras usted, hermano, se pone a pensar en todo esto, hay algunas cosas que son sencillas de aprender. Por ejemplo, la constitución del hombre. Y con esto voy a terminar. Nosotros, hermanos, somos un ser tripartito. ¿Y esto de dónde viene? Viene de la palabra de Dios. ¿Y por qué el hombre tiene en su naturaleza tres esencias? Vamos a decirlo así. Su diseño es tripartito. Bueno, porque el Dios, el cual nos creó, es un ser tripartito. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto. Primero, hermanos, la constitución del hombre está diseñada de esta manera. Son tres elementos, hermanos. Estos elementos son espirituales y son terrenales. Primero, hermanos, su cuerpo. Su cuerpo es hecho de la tierra. Y podríamos hablar mucho acerca de eso, pero no vamos a tomar mucho tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos, hermanos, que Dios nos hizo del polvo de la tierra. No sabemos cómo fue el proceso, no vamos a ponernos a tratar de suponer cómo Dios lo hizo, ¿verdad? He escuchado a muchos predicadores que dicen, quizás Dios agarró el poquito de tierra, luego llorando con sus lágrimas, ¿verdad?, hizo el barro y le fue dando figura. La Biblia no dice nada de eso. La Biblia dice, y creó Dios al hombre, ¿verdad?, del polvo, a imagen de Dios lo creó. Entonces, hermano, ¿cuál fue el proceso que ocupó? No lo sabemos, aunque a veces en pasajes bíblicos encontramos que Dios es como un alfarero, ¿verdad? Y dice que nos creó como el alfarero construye su creación. Entonces, pero dejándolo a un lado, hermano, sí sabemos que venimos del polvo de la tierra. Hermanos, si nosotros hacemos un análisis, hermanos, podemos entender que el hombre es alimentado por todo lo que crece en la tierra. Nuestro espíritu, hermano, se mantiene, hermano, nuestro ser se mantiene de productos de la tierra. Es más, cuando el ser humano muere, ¿a dónde vuelve? Ayúdeme. A la tierra, ¿verdad? Nuestro origen está ahí. Y la Biblia dice hasta el principio que Dios nos creó del polvo de la tierra. Luego dice que a ese poco de tierra al cual Él le dio vida, hermano, con su soplo, ¿verdad? A ese le llamamos el soplo del Espíritu o el aliento de vida. Es lo que nosotros llamamos el Espíritu. Entonces nosotros somos cuerpo y ayúdeme, espíritu. ¿De dónde viene el espíritu? El espíritu viene de Dios. Un estudio más profundo, hermano, nos enseña que todo espíritu vuelve a Dios. Sea bueno o sea malo, hermano, todo espíritu que Dios da vuelve a Dios. Ahora, podemos también hablar, hermano, de su elemento tercero, que es, hermano, el alma. Pero antes de continuar, quiero darle algunas características. Ahí en sus notas, hermano, por favor, el alma, hermano, el alma
también es una creación de Dios. Dios formó al hombre, dijimos, del polvo de la tierra, luego sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué es el aliento de vida? Es el espíritu, ¿verdad?, que le fue dado al hombre, y luego le dio, hermanos, cuando el espíritu y el alma se unieron, Dios le dio un tercer elemento que fue el alma, y esto, hermanos, es lo que nosotros somos en realidad. Déjeme decirle, hermanos, que lo que usted ve en este momento acá al frente, hablando de mi persona, ¿verdad? Usted ve el cuerpo de Ernesto Rosales, pero Ernesto Rosales no es lo que ustedes ven. Ese básicamente es mi, no sé cómo decirle, hermanos, mi caparazón, ¿cómo podemos decir? Mi envoltorio, ¿verdad? Pero Ernesto Rosales, hermanos, no es lo que usted ve. No es lo que puede tocar, es la esencia, es el alma, y el alma es espiritual, es invisible, hermano, el alma es inmortal. Dios la creó, hermano, para que exista, ¿verdad? Para siempre. Hermano, ahora veme aquí, por favor. Esta alma es donde radican todos los sentimientos del hombre, hermano. Cuando nosotros hablamos de sentimientos, estamos hablando, hermano, de sus apetitos, de sus deseos, del odio, su tristeza, su amargura. Realmente usted, hermano, su ser, la persona, vamos a hablar de Ernesto Rosales, no es ese cuerpo, sino el alma. Y por eso es que le damos importancia, hermanos, a esta parte del cuerpo, del ser del hombre, porque es la que va a perdurar por la eternidad. Cuando nosotros hablamos de salvación, no estamos hablando, cuando predicamos de salvación, los pastores, no estamos predicando de salvación del cuerpo, estamos predicando de salvación del alma. Si una persona muere en sus pecados, hermanos, el cuerpo, ¿verdad?, que es un elemento del hombre, ¿vuelve a dónde? A la tierra. El espíritu, ¿a dónde va? Dice que el espíritu, ya sea que sea bueno o que sea malo, dice que vuelve a Dios. Eso es el aliento de vida. Pero el alma, que es el ser, la persona en realidad, hermano, donde están las emociones, donde está el intelecto, donde está todo aquello que siente, eso va a ir a uno de dos lugares. O va a ir al infierno o va a ir al cielo. Entonces, cuando hablamos de salvación y cuando hablamos que Dios amó a todo el mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, estamos hablando en la salvación del alma, hermano, ¿verdad? Ahora, esta alma, hermanos, que nosotros estamos hablando, es donde radican todas las emociones que le he puesto en ese listado. Ahí vamos a ver algunas rapidito porque no hay mucho tiempo. Primero, número 2, el alma desea. Vamos a dejar la primera para que usted la lea en casa. Pero el alma desea. Dice el versículo ahí, hermanos, a 1 Samuel 2:16, y si el hombre, lo voy a leer mejor, hermanos, aquí en la Biblia. 1 Samuel, vaya conmigo, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 2, 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, el versículo 16. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Estamos hablando de un deseo. El hombre, hermano, quería con toda su fuerza, a tal grado que estaba dispuesta a tomarla, si no es que se lo dieran, ¿verdad? El hombre también odia. Hay otro versículo ahí, hermanos, en cuanto a 2 Samuel 5:8, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canar y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrarán en la casa de Samuel. Miren lo que estaba diciendo David. Él estaba odiando, hermano, a todas estas personas por el simple hecho de ser jebuseos, hermano. ¿Y de dónde radica este sentimiento? Del alma. Hay otro sentimiento que mencionamos ahí, la tristeza, otro sentimiento, la amargura, otro sentimiento, el regocijo. Y todos estos sentimientos, ¿dónde radican? ¿En qué parte del hombre, hermano? En él. Alma. Hermanos, el alma es muy importante. Es por eso, hermanos, que el Señor está interesado, ¿verdad?, en la salud de nuestra alma y no solamente en la salud física, ¿verdad? Es por eso que Dios dejó una iglesia, es por eso que Dios dejó su palabra, es por eso, hermano, que el Espíritu nos llama a buscar de Dios, hermano, porque dice la palabra de Dios que nuestra alma tiene sed de justicia, sed de Dios, de su presencia. Esta alma fue diseñada para estar en la comunión con Dios, y cuando el ser humano se enfoca solamente en una área de su cuerpo, usted ya sabe cuál es. ¿En cuál área se enfoca más el ser humano? En su
en su cuerpo, que es el alma terrenal, en la parte terrenal, la parte física, ¿verdad? Y tenemos hambre y tenemos dolor, pero no nos damos cuenta, hermano, que todos los sentimientos no vienen de este envoltorio, sino de algo más interno, ¿verdad? Y nos enfocamos tanto en el cuerpo y lo cuidamos, lo vestimos, ¿verdad? Le damos medicamento y esto cuando nuestra alma está desnutrida. Hermanos, Dios nos ha diseñado de una manera muy compleja. Nosotros somos cuerpo, ayúdeme, nosotros somos alma y nosotros somos espíritu. Con esta cuestión del espíritu quiero mencionar algo, hermanos, y me voy y nos vamos. Y es esto. El espíritu, hermanos, del hombre es donde radica su inteligencia. Hay un versículo, hermanos, en 1 Corintios 2:11 que dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas sino el espíritu del hombre que está en él? Y yo sé que esto es un poquito confuso lo que voy a decir, pero ponga atención. Cuando Dios nos creó del polvo de la tierra. Luego nos dio aliento de vida y ese es nuestro, ayúdeme, espíritu. Cuando el alma cuando el espíritu y el cuerpo se fusionaron, hermano, Dios creó un tercer elemento que es nuestra alma. Y esta alma, hermano, que está en nosotros, ¿verdad?, complementó todo el ser del hombre. Entonces nosotros tenemos desde nuestro origen, desde que Dios nos creó, alma, cuerpo y espíritu. Pero cuando el hombre pecó, sucedió algo, hermano. Cuando el hombre pecó, su espíritu fue dañado. Su espíritu fue corrompido. La Biblia dice, y si de modo, voy a parafrasear, que si comieres del fruto de este árbol, de ciertamente morirás. Recuerde qué es lo que le daba vida al cuerpo, hermanos. El aliento de vida, que es el espíritu. Ahora le pregunto yo, ¿de una manera física murió el hombre? No, el hombre siguió, Adán y Eva siguieron viviendo, pero en su parte espiritual ellos murieron. La Biblia dice, hermano, que el espíritu está muerto. Vamos, si usted lee conmigo Efesios capítulo 2, versículo 1, léalo por favor. Efesios capítulo 2. Yo sé que es un poquito complejo esto, pero algo va a entender, hermano. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Efesios 2, 1 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Y Él dice, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿De qué está hablando acá? Está hablando de nuestra muerte espiritual. Y esa muerte espiritual sucedió, hermano, en el jardín del Edén, cuando el hombre pecó. El espíritu del hombre en aquel momento, hermanos, ¿verdad?, perdió la comunión con Dios, y esa esencia, ese elemento tripartito del hombre, hermano, está muerto sin Dios. Por eso cuando Cristo murió por nosotros, hermanos, y resucitó, y antes de ascender al cielo, Él dijo, me voy, pero daré el Consolador. ¿Quién es el Consolador, hermano? Es el Espíritu de Dios. Y cuando Él venga, Él os dará vida a vosotros, ¿verdad? Mire lo que dice, por favor, hermanos, el versículo de 2 de Corintios 4:16. 2 de Corintios 4:16. 2 de Corintios 4, versículo 16. Dice, por tanto... Ahora, estas son palabras del apóstol Pablo. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva cada día. ¿Y cómo sucede, hermano, esta renovación del hombre? Bueno, sucede cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros. ¿Y cuándo dijimos la semana pasada que el Espíritu de Dios viene a cada creyente? ¿Cuándo? Cuando recibe a Cristo como su Salvador personal. El Espíritu de Dios viene a posar a nosotros y es el Espíritu de Dios quien le da vida a nuestro espíritu. Hay otro texto más acerca de esto, hermanos, y quiero que lo lea, por favor, en Romanos 8:16. Bueno, si quiere, vaya primero, 1 de Juan 4:16, otro versículo, hablando de este tema. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 16. Estamos diciendo que el ser humano es tripartito, cuerpo, alma y espíritu, pero que esa parte del espíritu, esa parte del hombre decayó, fue rota cuando pecó.
Entonces necesitamos, hermanos, darle vida a esa parte del hombre, y eso solo sucede cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros. Primero de Juan capítulo 4 versículo 13 dice de la siguiente manera: en esto, ¿está conmigo? En esto conocemos que permanecemos en Él. Quiero que lo lea conmigo. Y Él en nosotros, en que nos ha dado de su... Él nos da su Espíritu Santo. Vea conmigo en E mayúscula, hablando de deidad, hablando del Espíritu Santo. Él nos ha dado de su Espíritu. ¿A quiénes? A nosotros, a su creación. Pero nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu. Pero ahora con el Espíritu de Dios, ese Espíritu, hermano, esa parte, vamos a decir, segunda de nuestro diseño, que está caída, se renueva, y hermano, y es que nosotros podemos estar completos en Cristo. Termino leyendo Romanos 8:16. Romanos capítulo 8, versículo 16. Termínelo conmigo, hermano, leyendo, por favor. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu de Dios guíe a nuestra vida, o venga a nuestra vida, el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu, hermanos, que somos hijos de Dios. Eso lo dice Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, 16. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, ayúdeme por favor, el Espíritu mismo da testimonio, ayúdeme, de que somos hijos. ¿Entiende este versículo usted, hermano? Ok, lo vamos a leer. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro... Ok, para terminar, quiero que entienda este versículo. Cuando dice el Espíritu mismo da testimonio, ¿a qué Espíritu se está refiriendo? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio ¿a qué? A nuestro... ¿Y ese es nuestro espíritu? ¿De qué está hablando? Bueno, de la parte, hermanos, segunda en el origen que Dios nos creó. Él nos creó cuerpo, recuerde que nos hizo del polvo de la tierra, luego a ese polvo de la tierra dice que le sopló aliento de vida, que es el espíritu, y luego le dio la tercera esencia, que es, ¿cómo decía el versículo, hermano? Yo quiero que lo leamos, porque no quiero terminar diciéndolo mal. Es Génesis 1, hagámoslo bien, 1:27. ¿Ese era, hermanos? ¿O me equivoqué yo? Sí, Génesis 1:26, gracias, ahí está. 1:26. No, hombre, es... ¿dónde está, hermano? Ya lo perdí, hombre. Ayúdeme, iglesia. Hay un texto ahí, ¿cuál es, hermano? Ok, es Génesis... Aquí lo tengo, permita. Génesis 2:7, hermano, 2:7, ahí está. Como no lo subrayé, no lo tenía acá. ¿Ya lo encontró? Ok, leámoslo otra vez. Vamos a ver si coincide todo esto que hemos dicho. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ese es su primer elemento, que es el cuerpo. Luego dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Ese es el espíritu. Y luego dice, y fue el hombre un ser viviente. Aquí la clave es un ser, que viene, hermanos, su origen viene de esa palabra alma, un ser viviente. Ahí vemos la naturaleza del hombre, su diseño, su constitución tripartita, cuerpo, alma y espíritu. ¿Y cómo llegamos a la conclusión de que el espíritu, que fue el segundo elemento que Dios creó, se quebró, se corrompió? Porque Dios les dice que si comían del fruto iban a morir. De cierto, morirás. ¿Verdad que sí? Pero nosotros vimos que Adán y Eva siguieron vivos físicamente. Entonces su muerte no fue física, sino que su muerte fue espiritual. El espíritu del hombre está muerto. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros. Así dice, cuando aún estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Y luego terminamos leyendo Romanos 8:17, que dice que es el Espíritu quien le da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu. Entonces, la única manera de que el hombre en su diseño original esté completo, ayúdeme, ¿cuál es? Piense conmigo.
Allá tenemos un montón de personas en el mundo que su espíritu está quebrado, que su espíritu está muerto, no están completos en su diseño original. Y la única manera de que ellos puedan estar completos, ¿cuál es? Ayúdeme, terminemos, hagamos la conclusión. ¿Cuál es? Teniendo a Cristo como su Salvador personal. Porque cuando Cristo llega a nuestras vidas, Él nos da de su Espíritu, y es su Espíritu Santo, hermano, la tercera parte de Dios, como lo he dicho, la tercera persona de Dios, que le da vida a ese espíritu quebrado, muerto en nosotros. ¿Entiende ahora esta doctrina? Quizás no cabalmente, ¿verdad que sí? Pero se da cuenta usted que todo va a completar, hermanos, en Cristo. Cristo es la solución a todos nuestros problemas, hermano. Y si el hombre está alejado de Cristo, hermano, el hombre está incompleto, hermano. Somos un ser diseñado a su imagen y semejanza, cuerpo, alma y espíritu, hermano. Y mientras Cristo no venga al pecador, no venga al ser humano, hermano, que ha caído, él nunca va a poder estar completo. Ahora, si usted ya recibió a Cristo como su Salvador personal, la pregunta es, ¿está realmente agradecido por lo que Dios hizo, hermano, en su vida? Claro que sí. Es por eso, hermano, que día con día nosotros debemos de trabajar en la comunión con Dios. Porque recuerde la doctrina del Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo está con nosotros y nos anima y nos da testimonio, hermanos, y intercede por nosotros, tenemos dos naturalezas. Y esta no la estudiamos, pero está en la doctrina. La naturaleza vieja y la naturaleza nueva. Y predomina más la naturaleza vieja. Y cuando eso sucede, el Espíritu Santo de Dios que nos da vida a nosotros, ¿qué sucede? Dice que se contrista. Es como que lo pusiéramos en una parte de nuestra vida, como encarcelado. Y entonces, hermanos, es como que no estemos completos. Es por eso que vemos cristianos, hermanos, tristes. Es por eso que vemos cristianos sin propósito. Es por eso que vemos cristianos, hermanos, sin una razón de vivir. Porque ellos no están en la comunión con Dios. Si en esta noche usted aprendió algo, yo creo que usted puede decirme, hermanos, que es que sin Cristo estamos incompletos. Amén. Bueno, eso es un poquito, hermano, hay mucho ahí. Yo sé que algunas cosas son complicadas, pero vamos a seguir aprendiendo y para eso tenemos toda la vida. Hermanos, hemos terminado. Dios les bendiga.